La vida se teje en cada palabra, en cada gesto y en cada vínculo que construimos. Tejiendo Hogares es un viaje al corazón de las familias de Medellín. Una invitación a mirarnos, escucharnos y reconocernos desde el amor, el respeto y la empatía. Aquí hablamos de lo que somos y de lo que queremos transformar, de la crianza, de la salud mental, de cómo prevenir las violencias y de cómo aprovechar el tiempo libre para compartir y cuidarnos mejor. Este es un espacio para conversar, para inspirarnos y recordar que Medellín se transforma desde el corazón de las familias. Esto es Tejiendo Hogares, el podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tejiendo Hogares, un espacio diseñado para aprender a conocernos y a relacionarnos mucho mejor con las personas que más amamos. Hoy tenemos el placer en este episodio de tener con nosotros a Santiago Molano, un consultor, una persona experta. Durante más de 19 años ha estado acompañando empresas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano, caleño, pero radicado acá en Medellín, enamorado de su familia. Santiago, qué gusto que esté con nosotros acá en este episodio de Tejiendo Un Hogares. placer, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí súper a la orden para lo que pueda ser útil. Qué rico, Santiago. Bueno, y queremos aprovechar toda esta experticia que tú tienes, todos los procesos formativos que todo el tiempo estás realizando con personas en diferentes espacios para hablar un poquito de la importancia de la transformación. En la ciudad tenemos hoy unos indicadores de violencia intrafamiliar que lamentablemente siguen creciendo. Hay un montón de proyectos sociales y precisamente Tejiendo Hogares trabaja por eso, por entregar herramientas para reducir esos niveles de violencia intrafamiliar. Pero para generar un cambio tenemos primero que darnos cuenta de qué no está funcionando bien con nosotros mismos y de cómo transformar esas creencias en la forma de relacionarnos con los demás. Hablemos un poquito de cómo generar ese nivel de conciencia de lo que está bien y de lo que podría estar mejor en esas relaciones familiares. Yo diría que mi forma de ver la vida y entenderla, diría que el primer paso es poniendo la atención en el lugar que corresponde, que es en nosotros. Eh, Entendiendo que si nosotros estamos en un entorno familiar o en un entorno social o en un entorno empresarial, porque no importa el entorno, lo único que nosotros podemos realmente transformar en ese entorno es lo que somos, entendiendo porque pareciera que también tenemos como la idea o la concepción que eso no es suficiente. Y probablemente es porque nosotros no entendemos lo profundamente conectado que estamos los seres humanos y las relaciones y cómo tanto nuestras limitaciones de conducta como nuestras virtudes pueden ser expansivas. Yo siempre digo que nosotros nunca sabemos dónde va a terminar el madrazo que le pegamos al desconocido en una esquina. Y me refiero a que eso termina en otro madrazo y eso en una esquina termina en una trompada y eso termina en un mal día y eso termina de pronto en un niño que un día se va a acordar de ese día porque va a ser el día que su papá cogió un machete en la esquina porque venía de pelear todo el día. Entonces nosotros nunca entendemos, así como no entendemos también cómo un gesto amable, una postura compasiva hacia el otro, un compromiso a dar lo mejor de nosotros también se va haciendo expansivo. Y entonces yo creo que nosotros primero no podemos transformar lo que no conocemos. Entonces, volcar los ojos hacia nosotros nos llevaría a darnos cuenta que, que en todos sin excepción hay muchas cosas que no funcionan, sin excepción. Y si en vez de gastar tanta energía tratando de corregir la que no funciona en los demás, nos aplicáramos con disciplina y con una disciplina amorosa a la función de poco a poco ir, digo yo, barriendo las esquinas que tenemos llenas de mugre en nuestro sistema de creencias, en nuestros comportamientos, en nuestras reacciones, en todo eso que genera desequilibrio, malestar, agresión, violencia, escasez, eh, probablemente los procesos serían más eficientes. Yo creo que nosotros tenemos que renunciar un poquito a la idea de pensar que la solución a nuestros problemas va a venir de afuera. O sea, no hay programa que arregle eso, no hay alcalde que arregle eso, no hay presidente que arregle eso, porque es un problema que hacemos nosotros, ¿me entiendes? O sea, tú, o sea, los alcaldes pueden arreglar los problemas que tienen que ver con la alcaldía,
Pero un alcalde, no importa el que sea, no puede arreglar el problema que estoy teniendo yo en mi casa, o con mi salud, o con mi autoestima, o con mi ambición, o con mi avaricia, o con mi hostilidad. Entonces, yo creo que el primer paso que es urgente que nosotros demos como seres humanos es esa conciencia y esa toma de responsabilidad propia, diría yo. Eh, y eso nos llevaría a una cantidad de cosas, porque cuando tengo que uno, de la única persona que es responsable es de uno mismo, yo tengo 3 hijas. Yo tengo una hija de 11, de 9 y de 4. Y resulta que a nosotros como padres nos han vendido la idea que es que la responsabilidad mía son mis hijas. Y resulta que el principal problema que tienen en la vida mis hijas soy yo. Y las partes de mí que yo no veo que son las más peligrosas. Porque las que yo puedo ver las puedo atender, ¿de acuerdo? Pero las que yo no puedo ver son una amenaza para ellas porque son puntos ciegos para mí. Quiere decir que si son puntos ciegos, son conductas que se repiten y que si se repiten, ellas normalizan y se van a terminar incorporando eh, como también una manera desequilibrada en su propia conducta. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros, por ejemplo, en la crianza, a los hijos les terminamos dando el único regalo que les podemos dar y es hacernos cargo de nosotros, porque los hijos aprenden solo del ejemplo. Entonces, si cada uno asumiera su responsabilidad particular y en vez, por ejemplo, de cuando estás en el tráfico andar pensando todos los que hay más, yo voy a hacer un ejemplo de cómo manejo mi carro. O sea, yo voy a seguir las cosas, yo voy a pagar mis impuestos, yo voy a poner la basura en su lugar, yo me voy a preocupar más por cuidar mi salud que por ser un peso para el sistema de salud de la ciudad. Yo voy a cuidar cada rinconcito de esta ciudad como mi casa porque lo es. Entonces, si cada uno hiciera eso, imagínate dónde viviríamos de un día para otro. Ahora, lo que nunca va a pasar es que nosotros sigamos siendo los mismos y venga alguien a solucionar los problemas que nosotros creamos. Sin duda, y escuchándote, Santiago, se me viene a la mente una palabra y es la humildad. La humildad de entender que me tengo que hacer cargo responsable de mis acciones, de mi visión de vida, de la forma en la que me relaciono, en la que gestiono el estrés. Cómo tener la humildad para cuando esas personas que más amamos nos hacen devoluciones de esos puntos ciegos que tú mencionas, que nos dicen, mira, pa, me hablaste quizás un poquito duro, mira, mami, esto me dolió. Cómo tener la humildad para dar el paso de transformarnos en esas relaciones y de esas cosas de las que nosotros somos los que nos tenemos que hacer cargo. Para mí la humildad es una consecuencia de prestarle atención a la vida. O sea, ¿a qué me refiero? Si nosotros le prestáramos atención a la vida, y vuelvo a lo que decía al principio, y entendiéramos que los resultados que nosotros tenemos en la vida son generados por nosotros, ahí está categóricamente claro que nosotros estamos aprendiendo, es decir, que somos alumnos y no maestros. Y entonces ya de entrada, para aprender uno necesita la humildad para reconocer que uno no sabe. Yo creo que hay un tema que es grave y es que pareciera que a nosotros culturalmente, como que nos han hecho creer que con la adultez viene la sabiduría. Y entonces nosotros lo que somos niños grandes malcriados que creemos que porque tenemos ciertos años ya sabemos cómo es la vida y lo que salimos es a tratar de imponerle esa ignorancia al mundo. Y por eso vivimos en un mundo tan hostil, de un poco de gente que cree que tiene claro cosas que no son claras porque a la luz de los resultados no lo son. Entonces, yo creo que cuando uno ve la vida desde una postura, la digamos como más matemática, ¿no? O sea, científica, como en base en los resultados, no mis intenciones. Yo por lo menos hace mucho tiempo entendí que las intenciones no sirven para nada. Las intenciones para lo único que sirven es para defender las cosas que no funcionan. Y lo otro que no sirven son los discursos. Y yo lo tengo clarísimo porque yo me dedico a dar discursos. ¿Y a qué me refiero? Mis discursos no educan a mis hijas. Mis discursos no van a hacer que el matrimonio funcione. Mis discursos no me hacen ser un mejor ciudadano. Entonces, al final, cuando yo entiendo esa correlación de la que hablaba al principio entre resultado y conducta, el resultado es lo que te da la humildad para reconocer que nosotros somos proceso. Y que dentro de ese proceso, el foco de atención debe estar en la realidad de cada uno. Y yo creo que desde ahí es donde se pueden hacer los cambios. Eso es importante. Mencionas otra palabra que me encanta y es proceso. Y en ese proceso tenemos altibajos, días que son más fáciles que otros, situaciones que nos generan más o menos tensión. Y en esa cotidianidad familiar cometemos muchos errores. ¿Cómo manejar el error? ¿Cómo manejar la frustración
de ese adulto que hoy es papá con esos hijos para que a través del ejemplo también esos hijos aprendan cómo gestionar la frustración y es importante o no equivocarnos delante de nuestros hijos. ¿Cómo ves tú eso? El error es fundamental, es la herramienta pedagógica necesaria dentro de nuestros procesos de aprendizaje. Es decir, en los niveles de conciencia que tenemos nosotros, dentro de este planeta y dentro de esta sociedad y en nosotros, no hay ninguna posibilidad de aprender sin equivocarse. O sea, es una fantasía, es una ilusión pensar que nosotros vamos a, vamos a tener aprendizajes express. Eso no existe. Y por eso es que también nosotros tendemos a confundir acumular información con tener sabiduría. Son dos cosas muy distintas. Entonces, una cosa es que yo tenga ilustrado mi ego y que me sepa muchos discursos y que sepa citar muchos autores. Yo conozco mucha gente que es así, que lee mucho y claro, eso es, no le estoy quitando mérito. Pero otra cosa es que yo sepa convertir la información en una acción que genere un resultado armónico y satisfactorio en la vida. Esa es la sabiduría. Entonces, cuando nosotros nos llamamos a nosotros mismos adultos, que de entrada es un problema, porque para mí un adulto es alguien que ha desarrollado la capacidad de asumir el 100% de los resultados de su vida. Es decir, un adulto jamás culpa a nadie por ningún resultado que hay en su vida. Asume. Pero asume el 100% de los resultados. En ese orden de ideas, adulto es lo que yo menos conozco, ¿sí? Y no sería capaz de llamarme a mí mismo un adulto tampoco. Pero entonces me parece mejor tener la conciencia de reconocer que no soy un adulto y que por ende yo también estoy aprendiendo y que me voy a equivocar. ¿Para qué? Para que con eso, cuando me equivoque, yo pueda llevar la atención a el proceso pedagógico que me trae el error. Entonces, cuando yo sé que el error está conectado a mi conducta y yo me equivoco, mi atención viene a cómo generé el error. Y si yo comprendo cómo generé el error, se activa para mí la posibilidad de aprender a dejar de hacer esto que asegura un error y ensayar una forma distinta, más armónica de hacer. ¿Ves? Entonces, cuando uno usa el error para lo que es para aprender, y cuando entendemos que así como el error es necesario en nosotros, también es necesario en los procesos de los demás, entonces primero renunciamos a la agresión como mecanismo de aprendizaje, porque no sirve para nada. Renunciamos a la culpa como mecanismo de capitalizar aprendizaje, porque la culpa jamás trae aprendizajes. Y lo que empezamos a desarrollar la conciencia de la comprensión de si esto que hice trajo este resultado insatisfactorio, esto es lo que tengo que dejar de hacer, y si dejo de hacer esto, ¿qué podría ser diferente? Y ahí se activa, o sea, una red neuronal totalmente distinta, que no está enfocada ni en el castigo, ni en la rabia, ni en el pasado de lo que fue, sino en el presente de lo que este resultado está posibilitando en mi hoy. Entonces a mí me parece que es una postura muy primero neutra y muy interesante porque hace que la vida se vuelva interesante. Yo creo que nosotros como adultos también, en la medida que pensamos que somos producto terminado y no proceso, vamos como perdiendo esa curiosidad por nosotros mismos. Y ese deseo de aprender y esa humildad bonita de reconocer que no sabemos y si no sé, pues puedo aprender. Yo soy un convencido que mientras estemos aquí vamos a estar aprendiendo hasta el último día. Maravilloso porque eso nos habla de una perspectiva muy diferente a la que nos ha vendido, pues, digamos, la sociedad misma, digamos, todo el sistema educativo desde siempre en Latinoamérica y es la excelencia, el perfeccionismo, todo tiene que estar bien, el 1 más 1 es 2, ¿cierto? Y entender que ese amor consciente personal tiene que ver con entender que somos humanos, que nos equivocamos y cómo ese amor consciente y cómo esa visión tan humana de lo que somos, un proceso, un producto no terminado, nos lleva a ser unos mentores de la realidad también para nuestros hijos, o sea, bajarlos un poco de ese estereotipo del perfeccionismo y entender que así como estamos en un proceso, vernos de esa forma compasiva para verlos también a ellos desde el amor y desde la compasión. ¿Cómo enriquecer ese vínculo con los hijos desde ese acompañamiento, desde el amor? Yo diría, lo primero entendiendo que ese vínculo no sea naturalmente. Nosotros tenemos que renunciar a esa fantasía de pensar que eso se da por naturaleza. O sea, que los hijos nacen y ya tienen un vínculo. ¿No? Ese vínculo hay que construirlo. Y ese vínculo
no solo hay que construirlo, sino que hay que hacerle mantenimiento, como todo lo que funciona en la vida. O sea una infraestructura, sea un aparato, sea una máquina, sea un vínculo humano, necesita atención y necesita trabajo. Y yo creo que lo que más soporta ese vínculo con los hijos es ser confiables. Y como los niños tienen algo bellísimo y es que le importan tan poquito nuestros discursos y nuestras intenciones. El ser confiables tiene que ver con los resultados que ellos ven en nosotros. Entonces, total. Entonces yo, por ejemplo, la otra vez tuve como una época con una de mis hijas que sentía que una de ellas estaba diciendo mentiras. Y estaba diciendo mentiras de manera sistemática. Y por supuesto, dentro de mi ignorancia y mi educación, yo empecé a apuntar mi atención a su conducta, ¿no? Uno no dice mentiras y a usar el peor mecanismo que puede usar un papá y es condicionar el afecto para tratar de obtener, o sea, como a domesticar la cría y a decir, mejor dicho, si quieres mi afecto, entonces hazlo bien, eh, lo cual es una trampa horrorosa, es un mecanismo de manipulación fatal que tiene que ver con todo menos con el amor. Eh, Llegué a un punto donde sentía como que, sí, como que la cosa no estaba bien y que yo cada vez reaccionaba con más severidad y que cada vez ella se hacía más mentirosa. Hasta que apliqué esto que hemos hablado, porque el hecho de que yo lo pueda mencionar no significa que yo también uno lo esté aprendiendo. Y dije, es que esto no tiene que ver con esto, tiene que ver conmigo. Y cuando me pregunté por qué me miente y me puse en el lugar de ella, para mí fue clarísimo. Y dije, yo también le mentiría a un papá como yo. O sea, yo también le mentiría a un tipo que si le cuentan la verdad se ofende, que si le cuentan la verdad juzga, que se le dificulta escuchar porque para todo tiene una respuesta. Yo tampoco le diría la verdad a un tipo que vive aleccionando, que cree que sabe cuando las cosas no. Entonces para mí fue claro y fue súper bonito y me acuerdo que de ahí le escribí una carta a mi hija donde le decía que ahora entendía por qué me mentía y que yo también le mentiría a un papá como yo. Y fue bonito porque poner el problema en mí, ¿sí? Me hizo ser consciente que yo precisamente necesitaba construir ese vínculo y que la confianza en mi hija no era algo que yo podía exigir como papá y no era una cosa a la que yo tuviera derecho, sino que era algo que tenía el deber de ganarme y tenía el deber de ganarme estando presente, acompañando su proceso, siendo compasivo con su conducta, entendiendo que yo también fui un niño que en algún momento además fue muy bonito porque dije, es que yo también fui un niño que mintió. Y cuando me acordé por qué, dije, yo estoy haciendo lo mismo que hicieron conmigo, auxilio. Entonces, mm, sí, yo creo que ser confiables y ser confiables entendiendo que para ser confiables tenemos mucho que trabajar con la conducta de nosotros mismos. Sin duda, y escuchándote, entonces tenemos que prestarle un poco más de atención al ego. ¿Qué nos indica el ego en esas relaciones con la familia, cierto? En esa percepción que tengo hacia mí mismo, pero también cuando mis hijos tienen un comportamiento que es diferente a lo que yo esperaría, que me detonan en mi ego los hijos y en qué tengo que trabajar, nuevamente, en qué tengo que trabajar para tener una relación que fortalezca mucho más el vínculo y que los lleve a vivir consecuencias naturales que en la crianza, pues los hijos tienen que vivir las consecuencias y la frustración de situaciones, pero sin que eso los haga distanciarse de nosotros como papás en el proceso. ¿Cómo hacer para tener esa relación tan cercana con nuestros hijos, más allá de esto que ya nos has mencionado, la empatía, de acompañarlos desde el ejemplo, de reconocer nosotros mismos como adultos que nos equivocamos? ¿Qué herramienta final nos darías para cerrar este podcast, Santiago? Yo diría que la autoobservación, la, el reconocernos como proceso y el entender qué es eso del ego que mencionaste ahorita. Porque yo creo que ahí es donde hay otra gran dificultad. Nosotros pensamos que el ego es como un pedacito de nosotros que no funciona. Y nosotros no hemos entendido que el ego es la idea que tenemos de nosotros mismos. Y que esa idea que tenemos de nosotros mismos, al ser subjetiva, tiene como principal propósito defender nuestra propia ignorancia. Entonces yo creo que el trabajo de nosotros como padres es ir poco a poco haciendo nuestro ego cada vez más pequeñito. Y en la medida que eso pasa, nuestras virtudes se expresan con mayor frecuencia y de manera más sostenida. Entre más virtuosos somos como padres, más
nutridos están los vínculos que mencionaba. Y más nos convertimos en una fuente que pueda ser útil para cuando nuestros hijos lo requieran. Porque al final, si en nosotros hay virtud, el hijo cuando necesita, busca donde sabe que va a encontrar. Y al final para mí todo apunta hacia el mismo lugar, es entender que el trabajo es con nosotros. Seamos padres, seamos enfermeras, conductores, albañiles, pintores, artistas, para mí el trabajo siempre es igual. Maravilloso, Santiago. Nos dejas unas reflexiones bastante interesantes sobre la importancia de la humildad, de trabajar en nosotros, de vernos y entendernos como un proceso, de acompañar a los hijos aún desde ese proceso humano que estamos viviendo y desde esa necesidad de aprender todos los días. Me encantó conocerte, me encantó aprender de ti. Muchísimas gracias a todos por mirar este episodio del podcast de Tejiendo Hogares. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, @tejiendo_hogares, y a que compartan este contenido con todas las personas que tienen cerca para que juntos sigamos transformando a Medellín desde adentro de las familias.